¿Recuerdas cuando fue tu primer encuentro con Jesús? ¿La primera vez que alguien te compartió de la buena noticia de la salvación? ¿Recuerdas ese momento cuando te dijeron que Jesús te amaba tanto y tan inmensamente que no escatimó nada, sino que dio su propia vida por amor a ti? Sin lugar a duda, tener un encuentro con Jesús cambia tu vida. Así como la historia se divide en antes y después de Cristo, así también nuestra vida es transformada por ese encuentro con Jesús. Y tenemos un antes y un después de Cristo. Saulo, conocido como el apóstol Pablo, también tuvo un encuentro con Jesús. Antes de su encuentro, Saulo era un destacado y devoto judío, que hostigaba a los cristianos, persiguiéndolos con amenazas de muerte. Un día, en uno de sus viajes, cuando estaba llegando a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz. Fue tan deslumbrante que Saulo cayó de rodillas. No pudo estar de pie. Asombrado de lo que ocurría, vio a alguien parado enfrente de él. Era Jesús. Y Saulo le preguntó: ¿Quién eres, Señor? A lo que Jesús respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es increíble que Saulo, el hombre más inteligente de su tiempo, no conociera a quién perseguía. Saulo probablemente se graduó en la Universidad de Tarso, la mejor universidad griega de aquel entonces. Fue un estudiante en la escuela de Gamaliel, el erudito hebreo. Había sido instruido en los detalles de la religión judía, pero aún con toda su sabiduría, su inteligencia y razón, Saulo no conocía a Jesús. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Conocer a Jesús es recibir vida. Cuando conocemos a Jesús, todas nuestras cargas son quitadas. Pasamos literalmente de muerte a vida. La Biblia describe a las personas que no conocen a Jesús como muertos en vida, y así estuvimos muchos de nosotros antes de conocer a Jesús. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de ese encuentro con Jesús? El inmenso vacío que sentías, la tristeza, la intranquilidad, la culpa que te llenaba de remordimientos y que muchas veces te quitaba el sueño. ¿Recuerdas que intentabas llenar ese vacío con varias cosas y nada te llenaba? El ser humano fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos diseñados para estar con Dios. Por eso, nuestra plenitud la encontramos solo al llegar al conocimiento de quién es Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, es imposible no manifestar el cambio de ese encuentro. Hasta la historia de toda la humanidad, de todo el mundo, manifiesta su encuentro con Jesús al dividir la historia en antes y después de Cristo. Saulo se encontraba tendido en aquel camino de Damasco, sobre el polvo, deslumbrado por el encuentro con Jesús. El cambio de Saulo por tener ese encuentro con Jesús también fue muy notable. Este hombre que aborrecía al Señor Jesús y a sus seguidores, el que había hecho todo lo que pudo en contra de él, ahora le llama Señor y le pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga? Estaba completamente dispuesto a cumplir las órdenes del Señor. Había sido completamente transformado. A partir de ese día, de ese encuentro con Jesús, Saulo no volvió a ser igual. Ahora sería el instrumento escogido por Dios para dar a conocer el nombre de Jesús ante los gentiles, ante los reyes y los hijos de Israel. Si tú aún no conoces quién es Jesús, tú también puedes tener un encuentro con el Señor hoy. Tú también puedes sentir que la luz de aquel que se proclamó ser la luz del mundo te ilumina y disipa las sombras, aleja la oscuridad y transforma tu vida. Si tú no conoces quién es Jesús, hoy puedes tener ese encuentro y permitir que Él transforme tu vida.